Mis queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa en directo cada miércoles a las 6 de la tarde. Bienvenidos a nuestra tarde de palabra. Qué alegría tener tu compañía en esta ocasión. Un miércoles más para hablar de la palabra de Dios. Y hoy volvemos a nuestra serie Pequeñas cartas, grandes lecciones. Hemos estudiado la carta a Filemón, hemos estudiado la primera carta de Juan, hemos estudiado la segunda carta de Juan y ahora vamos a la tercera carta del apóstol San Juan. Así que vamos a empezar leyendo toda la carta. Son 15 versículos, bastante pequeña es esta carta. Bueno, de ahí el título, ¿no?, de la serie, Pequeñas cartas, grandes lecciones. Así que vamos al texto. El anciano, al amado Gayo, a quien amo en la verdad. Amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te comportas cuando prestas algún servicio a los hermanos, incluso a los extranjeros. Ellos han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a continuar su viaje, como lo merecen por ser servidores de Dios, ya que por amor al nombre de Jesús, emprendieron el viaje sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para colaborar con ellos en la causa de la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos hace caso. Por esta causa, cuando yo vaya, explicaré las cosas que hace, pues habla mal de nosotros con palabras malintencionadas. Y no contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, sino que a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio y la verdad misma lo confirma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero ponerlo por escrito en papel y tinta, porque espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El autor de esta carta prefiere silenciar sobre su propio nombre, así como en 2 Juan. Se identifica simplemente como el anciano. Como ya hemos dicho sobre la segunda carta de Juan, lo mismo sobre esta tercera, ¿no? El anciano se refiere a un puesto, a un cargo, como un presbítero, pero también podría referirse a la propia edad de la persona. En el caso aquí, por el contenido, por diversas razones, el contenido de la carta, el estilo de escrita, fecha, lugar, toda la historia de la iglesia reconoce desde el primer siglo que es una carta del apóstol Juan. Y el destinatario está aquí más claro, ¿no? Es Gayo, el anciano al amado Gayo, a quien amo en la verdad. Se supone que Gayo sería un pastor de una de las iglesias de Asia Menor, donde Juan tenía mucha influencia. Incluso Gayo podría ser como supervisor de varias iglesias en Asia Menor. Sabéis que las iglesias de aquel entonces, en el primer siglo, no eran templos. Las iglesias se reunían en casas. Entonces, una iglesia en una ciudad estaba dividida o estaba más bien
esparcida, la iglesia en una ciudad estaba esparcida en pequeños grupos, en casas, ¿no? Y es posible que Gayo fuera el pastor de una ciudad que cubría varias células o pequeños grupos en estas casas, o incluso Gayo podría ser el pastor que auxiliaba y no solo en una ciudad, sino que en otras ciudades también. Lo cierto es que probablemente cuidaba a muchas personas, tenía seguramente en su casa el liderazgo de un grupo pequeño y además de muchos otros grupos, ¿no? Entonces, Asia Menor es la actual Turquía, ¿no? Esta es la región de Asia. Bueno, me llama mucho la atención la forma como Pablo se refiere a Gayo. Versículo 4 dice Pablo: yo no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Gayo era un hijo del apóstol Juan, biológicamente hablando. Pues no, casi seguro, vamos. Aquí se refiere a la relación de discipulado que tenían. Gayo era un hijo en la fe de Juan, del apóstol Juan. Gayo era una persona que Juan había ganado para Cristo, o al menos había cuidado en sus primeros años, y había discipulado, y había preparado, y había entrenado a Gayo pues, para la obra del ministerio. Entonces, aquí se refiere Juan a la relación que tenía como de hijo y padre, en el sentido de que Juan cuidaba espiritualmente, cuidó espiritualmente y seguía cuidando, por eso envía la carta a él. Cuidó y seguía cuidando de Gayo en el plan espiritual, ¿no? Como una relación de discipulado. Y tal era la cercanía, tal era esa relación de discipulado, que Juan escribe a Gayo, le llama mi hijo amado, y dice: no tengo mayor gozo en saber que mis hijos andan en la verdad. De hecho, ese es el mayor gozo de un obrero, ¿no? De un creyente. Saber que sus hijos andan en la verdad, especialmente sus hijos en la fe. Aquellos creyentes a los cuales cuidamos en sus inicios y seguimos aportando, seguimos orientando, seguimos cuidando, ¿no? Entonces, esta es la relación discipulada que había entre Juan y Gayo, y debe haber entre nosotros y muchos otros creyentes a los cuales podemos y debemos cuidar, y también la relación entre nosotros y aquellos que están por encima de nosotros, en el sentido de que aportan a nosotros y cuidan de nosotros espiritualmente, ¿no? Esa relación de discipulado, de discípulo y discipulador. Y esta era la relación de Juan con Gayo. Y vemos aquí otra cosa, que es dos palabras claves, ¿no? Toda la tercera carta de Juan, podemos destacar dos palabras claves aquí: testimonio y verdad. ¿Qué hemos dicho, no? Juan diciendo: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Y luego el versículo 5 en adelante, Juan sigue hablando de la verdad. Y luego de la importancia del testimonio. Versículo 11. Dice Juan a Gayo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Eso está hablando de testimonio. Imitar lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces lo que está diciendo Juan a Gayo es: mira lo bueno y no lo malo. Mira a quien da buen testimonio y no mires a quien da mal testimonio. Por supuesto, tú mismo da buen testimonio. Entonces la cuestión del testimonio aquí es importante en esta carta, y lo veremos aún más, ¿no? Esta es
una instrucción a Gayo, el destinatario de la carta, pero claro, creemos que puede ser tomada para todos nosotros, obviamente. Igual que Juan instruía a Gayo a imitar lo bueno, nosotros también debemos imitar lo bueno y no lo malo, hombre, por supuesto. Este es el consejo, ¿no? Entonces, el testimonio que debemos dar como creyentes es clave para nuestro crecimiento espiritual y para el desarrollo y crecimiento de la propia iglesia de Cristo. La gente nos mira desde afuera y es necesario que testifiquemos de Cristo por medio de nuestra vida. Entonces, en esta carta tenemos 3 personajes muy importantes que nos dan un testimonio. La carta nos habla de 3 personajes y nos indica lo que ellos hacen como un testimonio. Un mal testimonio y un buen testimonio. Entonces, hay ejemplo positivo y hay ejemplo negativo en esta carta. Igual que en nuestro día a día hoy, tenemos ejemplos negativos y tenemos ejemplos positivos. Y la instrucción es la misma. Amado, imites lo bueno, que no imites lo malo. Los 3 personajes son Gayo, versículos 1 al 8, Diótrefes, versículos 9 al 10, y Demetrio, versículo 12. Y luego, versículos 13 al 15 son salutaciones finales, ¿no? Bueno, mencionaremos a Demetrio del versículo 12, pero nos centraremos más en Gayo y Diótrefes. Por un lado, porque hay poca información sobre Demetrio, versículo 12. Por otro lado, porque su testimonio a lo mejor se parece mucho con el de Gayo. Entonces hablaremos de Gayo y Demetrio juntos y luego después hablaremos de Diótrefes. Hoy hablaremos del buen testimonio, de lo bueno, de de Gayo y Demetrio. Y la semana que viene, pues hablaremos de Diótrefes. Entonces, 3 cosas sobre Gayo y Demetrio. Primero, dice Juan, versículo 3, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. ¿Ves? Las 2 palabras claves ahí, testimonio y verdad. La verdad aquí cuando dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, la verdad que esta palabra, aquí en este contexto, en este versículo, esta primera palabra verdad, aquí es como un contenido de conocimiento, ¿verdad? Y Gayo poseía este conocimiento. Dice, me alegré mucho de que los hermanos dieron testimonio de tu verdad. Es decir, que tenías el conocimiento de la verdad. Juan se alegra porque Gayo conocía la verdad teóricamente. El contenido de la verdad, Gayo lo tenía en su cabeza, en su corazón, en su mente. ¿Qué verdad es esta? La verdad del Evangelio, por supuesto. Gayo poseía la verdad del Evangelio en su mente había sido renovada por la verdad del Evangelio, él la conocía, él la comprendía y la había asimilado para sí mismo, ¿no? Entonces, Gayo tenía la doctrina correcta de Cristo del Evangelio en su mente. Mis hermanos, mis amigos, los que me escucháis en esta tarde, la verdad del Evangelio es razonable y la tenemos que asimilar intelectualmente. Eso es algo que este texto nos demuestra. Es decir, es necesario estudiarla, comprenderla y para ello usar nuestras mentes. El Evangelio no es cualquier otra cosa. El Evangelio tiene un contenido en especial y en específico. No son todos los caminos, no son todas las posibilidades. No debemos engañarnos,
Por eso la importancia de escudriñar. Por eso la importancia de estudiar. Por eso la importancia de centrar la mente en el estudio de la palabra. Y por eso nosotros, en nuestra comunidad, damos importancia al estudio y a la comprensión verdadera de la doctrina correcta del Evangelio. Porque no hay montones no hay montones de verdad. Hay una verdad, la verdad del Evangelio, que debe ser asimilada intelectualmente, mentalmente, porque es razonable, ¿no? Y esto es una precaución para evitar que nos engañemos con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que no son el verdadero Evangelio. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 14, y os leo. Así ya no seremos como niños, dice Pablo, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y doctrina, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Porque es importante estudiar, escudriñar, entender y buscar comprender lo máximo posible la verdad del Evangelio, el contenido de las Escrituras y del propio Cristo, para que no seamos llevados por ahí, para allá y para acá, zarandeados por cualquier viento falso. Entonces Gallo, Juan le señala como ejemplo, porque Gallo tenía asimilado el contenido verdadero del Evangelio, porque lo había estudiado, lo había comprendido en sus limitaciones, obviamente que cada uno de nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero dentro de sus limitaciones, igual que dentro de nuestras limitaciones, pues podemos llegar a la comprensión del verdadero contenido del Evangelio, y para eso es necesario estudiar lo que los bereanos hacían cuando Pablo les compartía el Evangelio. Iban a las Escrituras, escudriñaban, estudiaban para saber si lo que estaba diciendo Pablo era el contenido verdadero de las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer. El Evangelio tiene un contenido verdadero, no tiene otro. Debemos comprender el contenido verdadero para no ser llevados por lo falso, porque no son todos los caminos que llevan a Dios. Segundo, Pablo dice, versículo 3 y 4, ¿no? Me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo tú andas en la verdad. Es decir, Gallo no solamente tenía asimilada la verdad, el contenido correcto en su cabeza, en su mente, sino que lo ponía en práctica. ¿Ves la diferencia? Lo había asimilado, pero no solamente esto. Ahora Pablo le señala a Gallo como testimonio, y Demetrio también seguramente, pero Gallo aquí le señala como testimonio porque no solamente había asimilado mentalmente y tenía el contenido correcto, sino porque también él lo practicaba. Él conocía la verdad y él andaba en la verdad. Sabía la doctrina correcta y vivía su vida cotidiana y diaria según esta doctrina correcta. La verdad no puede ser para nosotros solamente un conocimiento teórico. No podemos solamente acumular verdad en nuestra mente y en nuestra cabeza. Hay que practicar la verdad, andar en la verdad, y así ella se hace realidad en nuestras vidas. El Evangelio, por lo tanto, conlleva una ética cristiana que debemos seguir. Una forma, con ética quiero decir, una forma de conducta. El Evangelio es un conocimiento de verdad que debe ser asimilado
y una forma de conducta según este conocimiento que debe ser practicado en nuestra vida diaria. Entonces, el Evangelio sí enseña una moral y una ética que debe ser obedecida, es decir, una forma de conducta que debe ser obedecida. Es decir, la verdad, el contenido doctrinal debe ser puesto en práctica en nuestro diario vivir. Esta es la idea, ¿no? En ese sentido, la verdad del Evangelio tiene que ver con todas las esferas de nuestra vida. Espiritual, intelectual, moral, emocional, todo. La verdad debe ser aplicada en todas las esferas de nuestras vidas, por donde quiera que estemos, en el tiempo que estemos viviendo. Esa es la idea. Gayo, y seguramente que Demetrio también, poseía la verdad del Evangelio en su mente y en su corazón. Pero no solamente tenía esta verdad guardada dentro de sí como una bonita teoría en un cajón, sino que él buscaba cada día poner en práctica esta verdad del Evangelio y, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? Poner en práctica la verdad del Evangelio. Por último, sobre Gayo, versículos 5 al 8, Pablo lo elogia por su amor, el testimonio de su amor, ¿no? Y claro, obviamente este amor es una consecuencia práctica de esa doctrina que él tiene asimilada, y luego cuando la pone en práctica es el amor puesto en práctica. Es decir, la práctica de esta verdad del Evangelio es como amor. ¿Por qué? Porque la doctrina del Evangelio conlleva amar a Dios. Es decir, la máxima de la doctrina del Evangelio es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos amó. De manera que una de las cosas que va a quedarse evidente en nuestra forma de vivir, en nuestro cotidiano, cuando tenemos asimilado el Evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón, es el amor. Porque se manifestará de forma práctica el amor a muchas personas y el amor al propio Dios, y la gente lo notará. Y es lo que pasa aquí con Demetrio o con Gayo. En los escritos de Juan, ya sabéis, el amor nunca pasa desapercibido y nunca deja de ser mencionado. El apóstol del amor, podríamos decir, ¿no? La verdad, el amor, ya hemos dicho en 2 Juan, debe andar de la mano, y Gayo aquí lo hace. Dos formas prácticas en que Gayo demostraba su amor. Y aquí vamos terminando. Primera forma práctica, hospitalidad. Versículos 5 al 8 dice que Gayo recibía a los evangelistas itinerantes, ¿no? A los cristianos o discípulos itinerantes. Eran como los misioneros, ¿no? A los evangelistas itinerantes de aquella época, los misioneros, podríamos decir, que salían por el imperio predicando el evangelio, pues Gayo, incluso sin conocerles, les daba hospitalidad. Amado, fielmente te comportas cuando prestas algún servicio a los hermanos, incluso a los extranjeros, porque ellos han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Pablo conocía a estos misioneros. Ahora viene a ayudarlos a continuar su viaje, como lo merecen, por ser servidores de Dios. Es decir, estos evangelistas eran servidores de Dios como misioneros que iban de viaje predicando el evangelio, predicando a Cristo. Gayo recibía a estas personas el tiempo que ellos estaban en su ciudad y les daba hospitalidad. La hospitalidad, mis hermanos, siempre fue una virtud altamente recomendada en la Biblia y sigue siendo a día de hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice que no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles.
Doy gracias a Dios porque nuestra iglesia aquí en Cabra es una iglesia muy hospitalaria. Desde el primer día que hemos llegado a la iglesia nos hemos sentido siempre muy bien recibidos. Y todos los que se acercan a nuestra iglesia sienten lo mismo y dicen lo mismo, que siempre son muy bien recibidos, ¿no? Tenemos células, grupos pequeños en varias casas. ¿Por qué? Porque los hermanos abren sus casas y practican esta hospitalidad, ¿verdad? Entonces eso es una bendición para la iglesia, porque es una característica del amor de Dios y una forma práctica de dar testimonio de la verdad del Evangelio y del amor del Evangelio en nosotros. Entonces, esa era la primera forma práctica que Gayo demostraba ese amor. Y la segunda forma práctica era provisión financiera. A estos mismos misioneros, Gayo también demostraba su amor contribuyendo financieramente para su sustento y el ministerio que realizaban. Dice Pablo, ellos han dado testimonio de tu amor ante la iglesia, versículo 6, dice Pablo, harás bien en ayudarlos a continuar su viaje. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Qué quiere decir Juan aquí? Que Gayo hará bien en ayudarlos a continuar su viaje. ¿Qué es eso? Contribución financiera para que ellos pudieran seguir moviéndose por el imperio y seguir predicando el evangelio como misioneros que eran, como evangelistas que eran. Entonces, ellos salieron, dice el versículo 6, ¿no? Ellos lo merecen por ser servidores de Dios. Por amor al nombre de Cristo, emprendieron este viaje sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros debemos acoger a tales personas y colaborar con ellos en la causa de la verdad. Entonces, Juan está aquí hablando con Gayo y seguramente Gayo pues era lo que hacía. Aportaba financieramente para que estos misioneros siguieran compartiendo el evangelio. Estos obreros de Dios siguieron compartiendo el evangelio. Ellos salieron por causa del nombre de Cristo. Hay que colaborar con ellos, porque ellos son merecedores, porque el trabajador es digno de su salario. El que trabaja en la obra de Dios es lo que está enseñando Juan aquí, lo mismo que enseñó Pablo. Los que trabajan en la obra de Dios son merecedores de la provisión, y es la iglesia que recibe la bendición de esta obra, que debe aportar y debe bendecir para que estos obreros sigan haciendo su obra. Nosotros venimos como misioneros a España hace 5 años y algo, y hermanos desde Brasil apoyaron, y algunos de ellos o iglesias siguen apoyando para que sigamos aquí compartiendo el evangelio. Y luego, la iglesia aquí en España y obreros aquí en España también deben contribuir y colaborar para que estos obreros que están actuando aquí y otros que salen hacia otros lados desde aquí, pues también sigan haciendo la obra. Así se mueve el reino de Dios, según nos enseña Juan aquí, y este es un testimonio de Gayo. Y Juan alaba a Gayo, instruye a Gayo en ese sentido. Esta es forma de amar práctica. Vale, pues seguimos la semana que viene con el ejemplo de Diótrefes. Nuestro desafío, según el versículo 11, es no imitar lo malo, sino imitar lo bueno. Ya hemos visto lo bueno en Demetrio y Gayo. Sigamos lo bueno. La semana que viene continuamos. Muchas gracias por tu participación. Ya sabéis, tenemos el chat en directo aquí al lado. Muchas gracias por la participación de todos vosotros que habéis estado ahí en el chat. El Señor os bendiga muchísimo. Qué alegría veros aquí. Y nada, un saludo a todos y cada uno de vosotros. Y la semana que viene volvemos aquí
a una tarde de palabra más. El Señor les bendiga. Adiós.